Yo, Elena, con mis 62 años a cuestas, llegué a esa puerta maldita con el corazón latiendo como un tambor en fiesta, soñando con sorprender a mi Rafael. Pero ahí estaba, un simple boleto pegado en la madera astillada. No molesten, nos casamos y nos fuimos de luna de mies. Solo eso, una puñalada en el pecho, devastándome una vez más, excluida por mi propio hijo. El calor del DF me golpeaba la cara, el olor a tacos fritos de la calle abajo se mezclaba con el amargo sabor de la traición, y yo me quedé paralizada, con el sudor pegándome la blusa a la piel. ¿Cuántas veces había sido la muleta de ese par? Rafael y su Laura, con sus risas fingidas y sus promesas de arena. Yo, la tonta, la que siempre ponía los pesos en la mesa. Le presté para sus deudas, pagué sus facturas, el plan de celular que nunca fallaba, hasta firmé como fiadora en un crédito de 75,000 pesos, dinero que ellos usaron para esa boda monstruosa, con 700 invitados, y yo, su propia madre, ni un asiento. Cuando marqué a Laura, su voz salió como un cuchillo. No eras importante, Elena. Invitamos a todos los que contaba. Esas palabras me rasparon el alma, como el chile habanero que quema hasta los huesos. No, la rabia me invadió, un remolino oscuro que olía a mi propio sudor y a las lágrimas que no quería derramar. ¿Por qué seguí siendo su banco, su aval? Recuerdos afilados, las noches sin dormir preocupándome por sus pagos, el dinero que saqué de mi propia pensión para tapar sus huecos. Ahora, con esa frialdad, entendí que no era amor lo que me daban, solo un engaño envuelto en abrazos falsos. Decidí cortar. Saqué mi nombre de las cuentas compartidas, cancelé las tarjetas, cambié las contraseñas y empecé a cobrar lo que me debían. Esto se acaba, cabrón. Le grité a Rafael por teléfono, mi voz temblando como el tequila barato que tomaba para calmarme. No, los enfrentamientos fueron brutales, palabras crudas volando como balas en una callejuela de Tepito. Laura, con sus mentiras, salió a la luz manipulaciones que separaron a mi hijo de mí, historias que ahora rajaban la verdad. Pero justo cuando pensaba que todo se hundía, el matrimonio de ellos empezó a desmoronarse, pieza a pieza, como un muro de adobe bajo la lluvia. La mamá de Laura confirmó lo peor, todo fue un plan desde el principio. Nalos 63, en terapia con Rafael, veo chispas de arrepentimiento en sus ojos. Perdóname, mamán, murmura, pero yo no estoy lista para darlo todo. Hemos puesto reglas, ni un peso más, ni mentiras, solo respeto puro, como el mezcal que quema y limpia. Pero ¿y si esto es otro truco? ¿Y si el dolor regresa? No lo sé. Lo que sí sé es que recuperé mi dignidad, ese fuego que creí perdido. Y ahora, con esta nueva tormenta en mi pecho, me pregunto, ¿podré volver a confiar o este boleto en la puerta será siempre mi cicatriz? Y ahora, con esta nueva tormenta en mi pecho, me pregunto, ¿podré volver a confiar o este boleto en la puerta será siempre mi cicatriz? La pregunta me retumba en la cabeza como el eco de un cohete en la noche del grito, y me hundo en el sofá raído de mi departamento en Coyoacán, con el aire espeso de smog filtrándose por la ventana. El olor a mole que sube del mercado me revuelve el estómago, recordándome que la vida sigue, pero yo no. ¿Confiar? Como si el mundo no fuera un nido de serpientes. Nan, decido llamarlo de nuevo a Rafael, porque la terapia no ha sido más que una farsa de palabras suaves y miradas evasivas. Marca el número con dedos temblorosos, el teléfono pegajoso del sudor de mis palmas. Rafael, hijo, tenemos que hablar en persona, esta vez de verdad. Su voz al otro lado suena distante, como el mariachi que se aleja en la calle, pero accede. Nos vemos en el parque, bajo el sol implacable de la ciudad. Nan, ahí estoy, sentada en una banca astillada, con el viento levantando el polvo como recuerdos enterrados. Rafael llega tarde, como siempre, y cuando se sienta a mi lado, su mirada es un abismo que me traga. Mamá, hay algo que debí decirte hace años. Empieza y mi corazón se congela como el hielo de un paleta en verano. Laura no es solo la mujer que te traicionó, es tu hermano. El mundo se desmorona en ese instante, como un taco que se deshace entre las manos. Mi hermana, las palabras se enredan en mi garganta, un nudo de chile serrano que quema y ahoga. Yo, Elena, la que crió a Rafael sola después de que su padre se esfumara como humo de cigarro. Tengo una hija secreta. Recuerdos afilados cortan mi mente, la pelea con mi familia en Guadalajara, el escándalo que me obligó a huir, el bebé que perdí o tal vez no lo perdí,
Rafael continúa, con voz quebrada, papá lo sabía. Te engañó con una mujer en el DF, y Laura es el resultado. Yo lo descubrí cuando nos casamos, pero no sabía cómo decírtelo. Nen, la rabia y el shock me invaden, un remolino que huele a mi propio miedo, a lágrimas saladas que se mezclan con el sudor en mi piel. Todo este tiempo, Laura era sangre de mi sangre. Las manipulaciones, las deudas, las exclusiones fueron parte de un plan retorcido para destruirme. Pero Rafael jura que no, que él solo quería protegernos, que el matrimonio fue una trampa para unir lo roto. Y ahora, en lugar de alivio, siento una nueva herida. Si Laura es mi hija, ¿qué soy yo? ¿Una madre que abandonó sin saberlo, o una víctima de mentiras que se acumulan como basura en las calles de Nesa? No puedo perdonarlo aún. Me levanto, las piernas temblando como un terremoto en Chiapas, y le digo, esto cambia todo, cabrón, pero no resuelve nada. Corro a casa, el corazón latiendo como un tambor en una procesión, y empiezo a revolver cajones en busca de viejas fotos, de pruebas. Encuentro una carta amarillenta de mi madre, palabras que insinúan lo impensable, pero al leerla, un nuevo terror me golpea. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Qué más secretos guardan las sombras? Ahora, con esta verdad devastadora, me pregunto si podré enfrentarme a Laura, o si este lazo de sangre me arrastrará a un abismo peor. Ahora, con esta verdad devastadora, decido que no puedo huir más. Enfrentarme a Laura, las palabras se revuelven en mi garganta como tamales mal envueltos, calientes y asfixiantes. Me levanto del desorden de papeles y fotos, el polvo de los años pegado a mis dedos como barro del temporal, y salgo a la calle de Coyoacán con el sol golpeándome la cara como un guantazo de realidad. El aire huele a elotes asados y a mentiras podridas, y cada paso que doy resuena en mis oídos como el repique de campanas en una procesión de muertos. Llego a la casa de Laura en el DF, esa mansión que siempre me pareció un templo falso, con sus muros altos y sus jardines que ocultan serpientes. Toco la puerta con el puño cerrado, el metal frío mordiéndome la piel, y cuando ella abre, su sonrisa es un cuchillo envuelto en seda. «Helena, qué sorpresa», dice, su voz suave como mole negro que esconde el picor. Me invitó a entrar. Y yo, tonta, acepto, porque el miedo y la rabia se pelean en mi pecho como perros callejeros. Nos sentamos en la sala, el sofá de terciopelo rozando mi espalda como caricias traidoras, y empiezo a escupir las palabras. Rafael me lo dijo. Eres mi hermana, sangre de mi sangre, y todo este tiempo has jugado conmigo como si fuera un juguete roto. Sus ojos se endurecen, y por un momento veo el abismo que siempre ocultó. Eso es todo, Helena. ¿Crees que es tan simple? Siéntate, porque hay más, responde, su tono cargado de veneno dulce como un tequila malo. Ahí viene el golpe. Rafael no es solo tu hijo, es mío también. Tu marido, ese hombre que se esfumó como humo, no era el padre. Fui yo, Helena. Te seduje para vengarme de la familia que me abandonó, y cuando descubrí que estaba embarazada, lo arreglé todo para que criaras a mi hijo como tuyo. Él es tu sobrino, no tu sangre. El mundo se derrumba, un terremoto en mi alma que sacude todo lo que creí. Rafael, no es mío. Las lágrimas se mezclan con el sudor en mi rostro, un sabor salado y amargo como el mar de Oaxaca en plena tormenta. Mi vida, un enredo de mentiras que se desenreda solo para atarme más fuerte. Ninon, pero eso no es lo peor. Laura continúa, con una risa que suena a llanto. Y tu marido no se esfumó solo. Lo ayudé a desaparecer, porque sabía demasiado. Si lo buscas, encontrarás su final en mis manos. El shock me paraliza, una herida abierta que sangra miedo y vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ahora, en lugar de respuestas, tengo un nuevo infierno. Denunciar a Laura y arriesgar a Rafael en este lío, o callar y vivir con esta culpa que me carcome como hormigas en un panal. Nino, me levanto tambaleante, el corazón latiendo como un tambor en una fiesta de Día de Muertos, y salgo corriendo a la noche, con las sombras persiguiéndome. Después de la tormenta más oscura, quizás brille un rayo de luz, pero ahora, ¿quién soy yo sin mis mentiras? La pregunta me quema. ¿Y si Rafael elige a su verdadera madre sobre mí? Ninon, corro por las calles de CDMX con el corazón desbocado, las sombras de los edificios altos engulléndome como si fuera un alma perdida en un desfile de muertos vivos. ¿Quién soy yo sin mis mentiras? La pregunta me raspa el alma como un nopal en la piel, y cada respiro huele a tacos ahumados de un puesto callejero, mezclado con el hedor de mi propia traición. Hablo contigo, lector,
porque esta confesión me quema más que un sol de verano en Yucatán. Soy una tormenta de contradicciones, una mujer que huye de sí misma, anhelando un rayo de luz en medio del caos. Nino me detengo en un parque olvidado, el zócalo a lo lejos, con sus palomas revoloteando como fantasmas acusadores. Me siento en un banco de hierro oxidado, el frío mordiéndome las piernas como el viento norte en Chihuahua, y cierro los ojos para calmar el torbellino en mi pecho. Pero entonces, como un Jalisco que se desata, un recuerdo me golpea. No fui solo la víctima, fui la cómplice. Las imágenes se arremolinan, crudas y viscerales. Recuerdo las noches en que planeé con Laura, mi hermana, mi espejo roto, para hacer desaparecer a mi marido. No fue ella sola. Yo lo empujé, yo firmé su sentencia con mis propias manos, porque él sabía de mis pecados ocultos, de la deuda que cargaba desde niña. ¿Y por qué? Por venganza contra una familia que me abandonó como un tamal olvidado en el comal, dejándome quemada y sola. El shock me dobla como un tortilla sobre un comal caliente. ¿Cómo pude enterrar esto en mi mente, como un secreto en una piñata que nadie quería romper? Rafael, mi hijo que no es mío, ahora se convierte en un enigma más profundo. Si yo participé en esta farsa, ¿qué más he olvidado? Las lágrimas me inundan, saladas como el agua de coco en una playa de Veracruz, y la rabia se enreda con la culpa, un nudo que aprieta mi garganta como una banda de mariachi en plena serenata. Pero en medio de este infierno, siento un hilo de resilience. Después de la peor sequía, siempre llega la lluvia que renueva, ¿no? Quizás esto sea mi chance de enfrentar el monstruo dentro de mí. Me levanto, tambaleante, con el pulso latiendo como un tambor en una danza azteca, pero cada paso hacia la verdad abre una nueva grieta. Si confieso, ¿qué pasa con Rafael? ¿Lo pierdo para siempre, o él descubrirá que soy más vil de lo que imaginaba? Y Laura, esa serpiente, probablemente tiene más cartas guardadas, esperando para clavarme el aguijón. No resuelvo nada, solo me hundo más en el lodo. En el final de la calle, veo una figura familiar en la oscuridad, y mi corazón se congela. Es él, mi marido, vivo después de todo. La pregunta me deja sin aliento. ¿Y si esta revelación es solo el principio de un abismo sin fondo? Non, la figura se materializa en la oscuridad como un fantasma salido de un día de muertos, y mi corazón retumba como un teponaxtl en una ceremonia ancestral. ¿Es él? Me acerco con pasos torpes, el aire nocturno de CDMX pegajoso en mi piel, oliendo a fritangas de elote y a mi propio miedo sudoroso. Hablo contigo, lector, porque esta visión me desgarra el alma. Si es mi marido vivo y respirando, entonces todo lo que he construido sobre mi vida es un castillo de arena barrido por el mar de Oaxaca. Cuando me detengo frente a él, la luz de un farol revela su rostro, y el shock me azota como un golpe de boxeo en el zócalo. Es él sin duda, con esa sonrisa torcida que alguna vez me derritió, pero ahora curvada en una mueca de burla. Pensaste que me habías enterrado, ¿verdad, mi amor? Dice, su voz ronca como el rugido de un volcán en Michoacán. Me tambaleo, las rodillas flojas como masa para tortillas mal amasada, y las palabras se atascan en mi garganta como un hueso de pescado en un ceviche de puerto. Pero entonces, él suelta la bomba que incendia mi mundo. Laura no es tu hermana, idiota, es mi amante, y Rafael. Rafael es nuestro hijo, no tuyo. El aire se espesa, y siento el golpe en mis entrañas, un dolor que se filtra por los poros como jugo de limón en una herida abierta. ¿Cómo es posible? Las imágenes de mi pasado se revuelven como un mole en ebullición. Recordé a Laura como mi espejo roto, mi confidente desde la infancia. Pero ¿y si todo fue una farsa? Él ríe, un sonido crudo que raspa como uñas en un mural de Frida Kahlo, y me explica que manipularon mis recuerdos, que yo misma les di el permiso en un momento de debilidad, huyendo de la familia que me abandonó en un pueblo de Guerrero. Nene, me derrumbo contra una pared grafiteada, las lágrimas calientes como el atole en un mercado de Navidad, y la rabia se enrosca en mi pecho como una víbora de cascabel. Fui la cómplice, sí, pero ahora veo que era la marioneta. Cada mentira que conté era un hilo que ellos jalaron. Hablo contigo, lector, porque esta traición me hunde más profundo que un cenote en Yucatán. ¿Qué más he olvidado? ¿Qué otro secreto acecha en las sombras de mi mente? Un hilo de fuerza surge como la flor que brota en el desierto después de una tormenta, recordándome que las mujeres como yo, forjadas en el fuego de la adversidad, siempre encuentran una manera de levantarse. Pero al intentar huir,
Él me agarra del brazo, sus dedos como grilletes de un carnaval en Veracruz. Fulde, no tan rápido, murmura. Fulde, Fulde, no tan rápido, murmura. Hay más, mucho más. Y en ese instante, una nueva sombra se acerca desde el callejón. Laura, con una pistola en la mano. Mi mundo se invierte, el abismo se abre bajo mis pies. ¿Y si esta pesadilla es solo el inicio de mi verdadero infierno? Laura se materializa bajo el farol como una aparición salida de un altar de muertos, la pistola en su mano brillando como un cuchillo de obsidiana en una danza azteca. Me congelo, el corazón latiéndome como un tambor en un desfile de independencia, y te hablo directamente, lector, porque este miedo me rasga el alma como un chile habanero en la lengua. ¿Qué diablos está pasando, Laura? Logro balbucear, la voz temblando como un tequila barato en un vaso agrietado. Ella ríe, un sonido frío que resuena en el callejón de CDMX, oliendo a basura y a recuerdos podridos. No entiendes nada, ¿verdad, hermana?, dice, y la palabra eframana cae como un balazo en mi pecho, abriéndome en canal. Se acerca, el cañón de la pistola apuntando a mi frente, y revela el twist que voltea mi mundo. Tú no eres la víctima aquí. Eres la maldita causa de todo. Ese marido que ves no es real, es una proyección de tu mente enferma. Lo creaste para escapar de lo que hiciste en ese pueblo de Guerrero hace años. Mataste a tu propia familia, a tus padres, para quedarte con su herencia, y luego borré tus recuerdos yo misma, con la ayuda de un curandero en Oaxaca. Pero Rafael es tuyo. Sí, pero no con él. Es con el hombre que amabas en secreto, el que te abandonó después del crimen. El shock me golpea como una tromba en la costa de Quintana Roo, y las rodillas me fallan, hundiéndome en el pavimento sucio. ¿Cómo es posible? Las imágenes estallan en mi cabeza como fuegos artificiales en una fiesta patriótica. Yo, con las manos manchadas de sangre, huyendo de un hogar en llamas, y Laura no como mi confidente, sino como mi socio en el engaño. Fui yo la que tiró los hilos, la que manipuló todo para enterrar mi culpa en el olvido. Pero ahora, con esa pistola mirándome, siento la vergüenza filtrarse como sudor en una noche de calor infernal, y te confieso, lector, que el terror me ahoga como un chapuzón en un cenote oscuro. ¿Cómo pude ser tan ciega? La resiliencia que siempre me ha salvado, esa chispa forjada en el fuego de mi niñez en Michoacán, intenta encenderse, pero cada rayo de esperanza se apaga con una nueva ola de duda. Intento razonar con ella. Laura, por favor. No, yo no recuerdo nada, pero ella sacude la cabeza, los ojos brillando con un odio que parece eterno. Eso es lo peor, idiota. Te diste permiso para olvidar, pero el pasado siempre regresa, como un tamal que se desenvuelve en el momento menos esperado. Y ahora, vienes por Rafael, ¿verdad? Pues él sabe la verdad, y te odia tanto como yo. De repente, un auto dobla la esquina, iluminándonos con sus faros, y Laura baja la pistola por un instante, distraída. Me lanzo hacia ella, agarrando su brazo con la fuerza de una luchadora en un ring de lucha libre, pero en lugar de desarmarla, logro solo rozar el gatillo. Un disparo resuena, eco que rebota en los muros grafitados, y el dolor explota en mi hombro como si me hubieran clavado un aguijón de alacrán. Caigo de espaldas, la sangre caliente escurriendo como salsa picante, y ella me mira con lástima. No es el final, pero sí el comienzo de tu castigo. Y mientras el mundo se nubla, una silueta aparece en la oscuridad, Rafael, con una máscara que parece sacada de un día de muertos, sosteniendo algo que brilla en su mano. Es otra arma, o este es la prueba de mi verdadero horror. Te juro, lector, que si sobrevivo a esta noche, el abismo que se abre ante mí podría ser infinito, pero algo en mí se niega a quebrar del todo. Sin embargo, ¿qué más secretos guardo? ¿Y quién será el próximo en traicionarme? Non me tambaleo en el pavimento, la sangre goteando de mi hombro como jugo de tuna madura en pleno mercado de Sonora, mientras Rafael se acerca con esa máscara de calavera que parece robada de un altar en Mixquic. Te miro a ti, lector, con los ojos nublados por el dolor y el miedo, porque este momento me parte en dos como un piñata en una fiesta infantil, liberando solo confusión y terror. Rafael, eres tú de verdad, Grazno. La voz ronca como el rugido de un jaguar en las selvas de Chiapas, pero él se quita la máscara con un gesto lento, revelando un rostro que no es el suyo. No, no es Rafael, es el hombre que creí muerto, el que amaba en secreto antes de que mi vida se desmoronara, mi hermano, el que desapareció de nuestro pueblo en Sinaloa después de la tragedia. Non el shock,
me golpea como un rayo en una tormenta en el Popocatépetl, y todo lo que sabía se desmorona. No puede ser, murmuro, pero él asiente, los ojos brillantes con un rencor que huele a mezcal viejo y secretos enterrados. Tú no mataste a nuestra familia, hermana. Fui yo, lo hice para protegerte de ellos, de los que nos perseguían en ese infierno de Guerrero. Pero Laura es mi cómplice, la que te manipuló para que cargaras con la culpa. Ella borró tus recuerdos no para ayudarte, sino para controlarte, para que nunca cuestionaras lo que realmente pasó. Y ahora vienes por Rafael, que no es más que un invento, una marioneta que creamos entre los dos para mantenerte distraída. Pero el verdadero horror es que yo soy el padre de ese hijo que llevas dentro, no Rafael. Lo concebimos en la noche que todo cambió, antes de que huyera y te dejara sola. No, las palabras caen sobre mí como granizo en una calenda veracruzana, helándome hasta los huesos. Embarazada, no lo sabía, pero ahora siento un aleteo en mi vientre, como mariposas monarcas migrando en el aire de Michoacán, y el miedo se enrosca como una serpiente de cascabel. Si es verdad, entonces mi vida entera ha sido un engaño, una telaraña tejida por mi propia sangre. Intento levantarme, la resiliencia que me forjó en las calles de Guadalajara encendiendo una chispa en mi pecho, pero cada paso hacia la verdad abre una nueva grieta. Si mi hermano es el culpable, y Laura su aliada, significa que he sido la presa en mi propia cacería. Nel extiende la mano, sosteniendo no un arma, sino una foto amarillenta, la imagen de nosotros tres de niños, riendo en una finca de Morelos. Tómalo, es la prueba, dice, pero al agarrarla, un auto acelera desde el callejón, iluminando su rostro con faros cegadores. Laura emerge de las sombras, pistola en alto, y grita: «Mentiroso, siempre fuiste el débil». Otro disparo resuena, y mi hermano cae a mi lado, el sangre manchando el concreto como mole en un metate. Lo he perdido de nuevo. Y ahora, con el dolor ardiendo en mi hombro y el secreto de mi embarazo latiendo en mi interior, me doy cuenta de que la verdad no libera, solo ata con cadenas más fuertes. Te confieso, lector, que en este caos, algo en mí se aferra a la esperanza, como una flor de cempasúchil brotando en la tierra árida. Pero ¿quién más me ha mentido? ¿Y qué pasará cuando despierte a esta nueva pesadilla? Si logro escapar, el precio podría ser mi cordura, o la vida de mi hijo no nacido. Me arrastro por el asfalto frío, el olor a sangre y basura del callejón envolviéndome como el humo de un copal en una ofrenda de Día de Muertos, mientras las sirenas a lo lejos suenan como lamentos de mariachis desafinados en una cantina de Jalisco. Te miro a ti, lector, con el corazón desbocado como un toro en una plaza de toros en Aguascalientes, y confieso que el dolor en mi hombro no es nada comparado con esta nueva grieta en mi alma. Mi hermano yace a mi lado, su sangre escurriendo como salsa roja sobre un plato de totopos, y yo, con este bebé latiendo en mi vientre como un tambor en una danza de los voladores en Veracruz, me pregunto si alguna vez podré escapar de esta telaraña de mentiras. Ni intento incorporarme, los dedos arañando el concreto rugoso, cuando algo cruje bajo mi mano, la foto que me dio mi hermano, pero al voltearla, un mensaje garabateado en el reverso me congela. No es lo que parece, hermana. Soy yo, el verdadero Rafael. Mis ojos se abren como tamales al vapor, el shock golpeándome como un golpe de box en Tijuana. Rafael, pero él estaba muerto, o eso creí, hasta que una sombra se mueve en la oscuridad del callejón. Sale a la luz, y ahí está él, Rafael, vivo y respirando, con esa sonrisa torcida que recordaba de las tardes en la playa de Oaxaca, pero sus ojos brillan con una frialdad que no reconozco. ¿Cómo es posible? Grazno, la voz ahogada como un grito en el Zócalo durante una manifestación en la CDMX. Él se acerca, el aire cargado con el aroma a pan de muerto rancio, y me dice: todo fue un engaño, pero no de la forma que pensás. Ese hombre que acabas de perder no era tu hermano de verdad. Era un doble, un actor en el juego que nuestra familia creó para probarte. Yo soy tu hermano, el de sangre, y Laura es nuestra madre, la que borró tus recuerdos para protegernos de un enemigo mayor. El bebé que llevas no es mío ni de él, es de alguien que te usó como peón en esta guerra. Pero ahora, al revelarte esto, te condeno a una verdad peor: no sos quien crees ser. Eres la llave para todo, la que puede desatar el caos o salvarnos. Las palabras caen sobre mí como una tromba en las inundaciones de Tabasco, helándome hasta el tuétano. Nuestra madre, un enemigo mayor. Siento náuseas, el miedo enroscándose como una boa en las selvas de Yucatán,
porque si Rafael dice la verdad, entonces mi vida entera ha sido un espejo roto, y yo, la que siempre se vio como víctima, podría ser la causante de todo. Trato de negar, de aferrarme a la esperanza como a un mezquite en el desierto de Sonora, pero cada respuesta abre una puerta a más horrores. Y si el bebé es la clave, una semilla plantada para destruirnos. Ni levanto a medias, el dolor en mi hombro una simple picazón ante esta revelación, pero justo cuando extiendo la mano hacia Rafael, un nuevo sonido retumba, pisadas acercándose. Laura, otro traidor. Te confieso, lector, que en medio de esta tormenta, una chispa de resiliencia me impulsa, como el sol que sale después de un huracán en Quintana Roo, pero ¿qué pasa si al seguirlo, lo pierdo todo? Si huyo con él, podría descubrir que soy la marioneta suprema, la que tira de sus propias cuerdas. Y ahora, con Rafael ofreciéndome la mano, sé que aceptar significa caminar hacia un abismo peor, o quizás hacia la redención que siempre temí. Ya no acepto esa mano extendida de Rafael, el frío de su piel como el rocio helado en las ruinas de Teotihuacán, y en ese instante un torbellino me arrastra, lector. No es un toque suave, es un rayo que parte mi mente como si el volcán Popocatépetl escupiera lava en mis venas. Te confieso, con el corazón latiendo como un danzante de la Conchera en una plaza de Puebla, que al rozar sus dedos, una verdad me inunda: no soy yo la que ha sido manipulada todo este tiempo, soy yo la marionetista, la que ha tejido esta telaraña con mis propias sombras. Mis ojos se nublan, imágenes fugaces como fuegos artificiales en las fiestas de independencia. Veo mis manos, no las suyas, empuñando el arma que mató a mi hermano hace años en un callejón de Monterrey. Era yo, lector, la que borró esos recuerdos, la que creó a este Rafael como un eco de mi culpa, un doble para engañarme a mí misma. Él no es real. Es una proyección de mi fracturada psique, forjada en las leyendas de los nahuales que mi abuela me contaba en las noches de Michoacán. Y el bebé en mi vientre, oh Dios, no es una semilla de destrucción, es mi propia esencia, un fragmento de mí que he negado, latiendo como un ritual de los muertos en el Panteón de Dolores. Yanar, ¿qué has hecho? Grazna Rafael, pero su voz sale de mis labios, eco de mi vergüenza. Me tambaleo, el asfalto bajo mis pies volviéndose arena movediza como en las dunas de Baja California, porque si esto es verdad, entonces Laura no es mi madre, soy yo la que inventó esa figura para cargar con mi trauma. He sido mi propio enemigo mayor, ocultando secretos que ahora amenazan devorarme. Cada paso que di, cada lágrima derramada, fue un engaño que yo orquesté para sobrevivir, pero al desvelarlo, abro una grieta peor. Y si al controlarlo todo he condenado a los que amo. El dolor en mi hombro se disuelve en un torrente de culpa, como si el tequila quemara mi garganta en una cantina de Chihuahua, pero una chispa de fuerza me empuja, esa resiliencia que brota como el agave en tierras áridas. No puedo huir, si lo hago pierdo la última pizca de humanidad. Pero al enfrentarlo, ¿qué monstruo desato? Las pisadas que se acercan ahora suenan como tambores de guerra en las selvas de Chiapas, y en la oscuridad, una figura emerge, no es Laura ni otro traidor. Es mi reflejo distorsionado, susurrando promesas de poder. Te juro, lector, que en este abismo busco la redención, pero cada verdad es una cadena que me ata más. ¿Y si al abrazar mi verdadero yo, destruyo el mundo que creé? La pregunta me deja jadeando, con el bebé agitándose como un presagio en la noche, y ahora al voltear hacia Rafael, o lo que sea, sé que la respuesta podría ser mi fin, o el comienzo de un caos inimaginable. Al voltear hacia Rafael, o lo que sea, sé que la respuesta podría ser mi fin o el comienzo de un caos inimaginable. Y en ese instante, el mundo se desmorona como un mercado de Oaxaca sacudido por un temblor. Te miro, lector, con los ojos ardiendo como jalapeños frescos en un taco al pastor, y juro que no estoy lista para lo que viene. Sus labios, que antes parecían un espejismo de mis pesadillas, se curvan en una sonrisa que no es suya, y de repente una voz sale de él que me paraliza: soy yo, hermana, el que supuestamente mataste en ese callejón de Monterrey. Vivo, y he jugado contigo tanto como tú conmigo. En el aire se espesa, oliendo a tierra mojada después de una tormenta en el DF, y mi corazón tropieza como un niño en las ruinas de Tulum. Rafael es mi hermano, el mismo al que vi caer con la sangre escurriendo entre mis dedos como mezcal derramado en una fiesta de Día de Muertos. No, esto no puede ser. Lo enterré en mi mente, lo olvidé en las leyendas que mi tía en Guadalajara juraba eran reales.
pero sus ojos, idénticos a los míos en ese viejo retrato familiar, me obligan a cuestionarlo todo. Si él es real, no una proyección de mi culpa, entonces ¿quién soy yo? ¿La marionetista o la marioneta bailando en una cuerda floja sobre el abismo? Me tambaleo, el asfalto crujiendo bajo mis pies como hojas secas en un bosque de Veracruz. Y él, mi hermano, o lo que sea, se acerca, su mano extendida no con frialdad, sino con un calor que quema como el sol en las playas de Cancún. Te usé para volver, susurra, y en su voz hay un eco de nuestras infancias en las calles de Guanajuato, de juegos que se volvieron traiciones. Pero si esto es verdad, lector, entonces el bebé en mi vientre no es solo un fragmento mío, es nuestro, una herencia maldita de sangre compartida, un secreto que podría unirnos o destruirnos para siempre. He estado luchando contra mí misma o contra un enemigo que siempre estuvo un paso adelante. La revelación me golpea como un uppercut en una pelea de lucha libre, y río con amargura, el sabor a sal y lágrimas en mi boca como el agua del mar de Cortés. Si Rafael es mi hermano vivo, ¿qué más he inventado? Laura, las ruinas, incluso este torbellino de recuerdos. Cada verdad que destapo abre una herida más profunda, porque ahora no solo temo por mí, temo por él, por el bebé, por el mundo que podría colapsar si sigo tirando de este hilo. Pero en medio del pánico, una chispa de fuerza antigua, como el pulque que fortalece a los campesinos de Hidalgo, me hace erguirme. No me rendiré, lucharé por redención, aunque esa lucha me lleve a un nuevo infierno. Y justo cuando extiendo la mano hacia él, un rugido lejano, como el de un jaguar en las selvas de Yucatán, resuena en la noche y sombras se materializan en la oscuridad. ¿Son aliados o enemigos peores? Te dejo con esto, lector. Si el pasado regresa, ¿qué monstruos del futuro acechan? El rugido lejano, como el de un jaguar en las selvas de Yucatán, retumba en mis oídos, vibrando en mi pecho como el bajo de un mariachi en una cantina de Puebla. Me congelo con la mano extendida hacia Rafael, mi hermano, o el fantasma de lo que creí que era, y las sombras se materializan en la oscuridad, formas retorcidas que olfatean el aire como coyotes en las noches de Sonora. Te miro a ti, lector, con el corazón latiendo como un tambor en una danza azteca, y susurro, ¿qué demonios es esto? ¿Aliados o los espectros de mis pecados? Antes de que pueda retractarme, mis dedos rozan los suyos, y un flash de imágenes me inunda, agudo como el picante de un habanero en un mole poblano. En ese instante, la verdad me golpea, no soy la víctima, sino la artífice. Rafael no es mi hermano resucitado, es una creación mía, un peón en un juego que empecé años atrás en las callejuelas de Monterrey. Lo vi caer, sí, pero fui yo la que lo empujó, la que fingió su muerte para enterrar mis propios secretos. Ahora en esta visión, veo flashes de mi pasado, la noche en que escapé. El bebé en mi vientre no es de él ni mío en el sentido que pensaba. Es el fruto de una noche borracha en las playas de Acapulco, con un hombre que no era humano, un ser de leyendas que mi abuela en Michoacán juraba que existía. Rafael, o lo que sea, es solo el eco de esa unión prohibida, y yo soy la guardiana de una maldición familiar que se extiende como las raíces de un maguey en las tierras de Tequila. Me tambaleo, el asfalto bajo mis pies se siente como arena movediza en las dunas de Baja California, y río con una amargura que sabe a pulque agrio. Si siempre he sido la marionetista, tirando de los hilos de mi propia tragedia, entonces ¿qué soy ahora? ¿La heroína o la villana que ha atraído a estos monstruos? Las sombras se acercan, susurrando nombres que reconozco, Laura, mi tía en Guadalajara, incluso el eco de mi propia voz en las ruinas de Tulum. Pero cada respuesta que encuentro abre una grieta más profunda. Si controlé todo, ¿por qué no puedo detenerlo? El bebé patalea dentro de mí, un recordatorio vivo de mi traición, y de pronto las sombras revelan que no soy la única. Rafael, al mirarme con ojos que son espejo de los míos, murmura con una voz que suena a mi propia conciencia, fuiste tú, hermana, siempre fuiste tú, y ahora el ciclo se cierra. Nacen lágrimas calientes como el sudor en una procesión de Semana Santa corren por mi rostro, y en medio de este caos, una chispa de rebeldía, como el fuego de un volcán en Colima, se enciende en mi pecho. No me doblegaré, lucharé por romper esta cadena, aunque cada victoria sea una nueva cadena que me ate.
pero justo cuando intento apartarme, una de las sombras se transforma, tomando la forma de un niño con ojos demasiado sabios, y su voz infantil, como un corrido olvidado, susurrase: «Mamá, el juego no ha terminado. Hay más jugadores en la sombra». Te dejo con esto, lector: si yo soy el principio, ¿quién será el fin que se acerca en la oscuridad? Nasan en Nacere, sus palabras me golpean como una tromba de agua en las barrancas de Copper Canyon. Lector, Nasan en Nacere, Titomsi insesti mía, Montoshioma, y Tompeninobu. Hay más jugadores en la sombra. Ahí estoy, paralizada en esa oscuridad que huele a tierra mojada y a incienso olvidado, con el niño de ojos sabios mirándome como si conociera mis miedos más profundos. Mamá, la palabra se enrosca en mi garganta como el humo de un copal en una ceremonia maya, y antes de que pueda responder, el mundo se desmorona a mi alrededor, revelando una verdad que quema peor que el chile piquín en un pozole de Sinaloa. Nien, ríes conmigo de la ironía, ¿verdad? Pensé que era la titiritera, la que jalaba los hilos desde las callejuelas de Monterrey, pero ahora, el niño, ese espectro con la voz de un corrido ranchero, susurra que nada fue real. No soy solo un eco, dice, su mano pequeña rozando mi piel como el viento en las palmeras de Quintana Roo. Rafael no es tu hermano, ni tu creación, es tu hijo, el que nacerá de ti en un ciclo que empezaste hace generaciones. Tú, la guardiana de la maldición, eres la primera y la última, atrapada en un lazo que se extiende como los nopales en el desierto de Chihuahua. Mis rodillas fallan, y caigo sobre el asfalto que ahora se siente como las piedras calientes de Toetiahua, el dolor subiendo por mis venas como veneno de alacrán. Nien, y yo, río con una histeria que sabe a mezcal barato en un mercado de Oaxaca, porque si Rafael es mi hijo, no el hermano que perdí, sino el que llevo dentro, deformado por ese hombre de Acapulco que no era humano. Entonces, ¿qué soy? ¿La villana que se engaña a sí misma, o la víctima de un juego más grande? El bebé patalea en mi vientre, respondiendo a mis pensamientos, y de pronto su voz resuena en mi cabeza, clara como el canto de un gallo en las mañanas de Veracruz: y madre, lo hiciste para salvarnos, pero cada salvación es una trampa. Ahí está el golpe, no fue un accidente en las playas, ni una noche de borracheras, lo planeé en un ritual que mi tía Laura en Guadalajara me enseñó, para atar mi destino al de la familia. Pero Laura, oh, Dios, Laura no era mi tía, era yo, en otra vida, otra versión retorcida que se esconde en las sombras. Nien, me levanto, el sabor de la bilis en mi boca como el amargo de un chocolate tabasqueño, y juro romper este ciclo, aunque mis manos tiemblen como las hojas de un árbol de mango en una tormenta. Si soy el principio, haré que sea el fin. Pero cada paso que doy, lector, abre una nueva grieta, el niño se disuelve en la oscuridad, dejando atrás un eco que dice: no puedes huir, porque el verdadero jugador eres tú, y el juego acaba cuando encuentres al otro. Ahora, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta de Día de Muertos, me doy cuenta de que hay alguien más en las sombras, alguien que espera para revelar que mi rescate es solo el comienzo de una pesadilla peor. ¿Quién es ese otro? ¿Y qué secreto guardará que lo cambia todo? Te dejo con esta incertidumbre, lector, mientras el amanecer se asoma como una promesa falsa en el horizonte de Michoacán. Nien, Nayí, en el horizonte de Michoacán, el amanecer se extiende como un velo traicionero, teñido de rosa y oro que pica en los ojos como el jugo de un nopal espinoso. Lector, me quedo parada en esa falsa luz, el corazón martilleando como un teponaxtle en una danza antigua, mientras las palabras del niño ecoan en mi cabeza: el verdadero jugador eres tú, y el juego acaba cuando encuentres al otro. Pero ¿quién es ese otro? Me obligo a avanzar, los pies hundiéndose en la tierra húmeda que huele a café recién molido y a secretos enterrados, y cada paso me acerca a una verdad que me destroza como un rayo en las sierras de Durango. Nien, de pronto, una figura emerge de las sombras, y mi sangre se congela como el agua de un cenote en Yucatán. Es una mujer, con el rostro tan familiar que me roba el aliento, mis ojos, mi nariz, mi sonrisa retorcida en una mueca que conoce el dolor. Hola, hija, dice, y su voz es un eco de la mía, ronca como el viento en los desiertos de Sonora. No puede ser. Mi madre murió hace años, ahogada en las olas traicioneras de Veracruz, o eso me contaron. Pero aquí está, viva, real, con las manos manchadas de tierra, como si hubiera cavado su propia tumba para salir. Yo soy el otro, confiesa, y cada palabra se clava en mí como espinas de maguey. Todo esto lo planeé yo, desde antes de que nacieras. Rafael,
el niño, la maldición, son mis hilos, no los tuyos. Niene ríes conmigo de la locura, ¿verdad, lector? Pensé que era la guardiana, la que luchaba contra el ciclo, pero ahora sé que soy solo una pieza en su tablero. Mi madre, no esta versión retorcida de ella, revela que el hombre de Acapulco no era un extraño, era su cómplice, un espíritu atado a nuestra línea de sangre, y el bebé en mi vientre es el lazo final. Lo hiciste para salvarnos, susurra ella, burlándose de mis ilusiones, pero cada salvación es una trampa que yo tejí. Mis rodillas tiemblan, el vómito sube como el picor de un habanero mal comido, porque si ella es el otro, entonces mi vida entera ha sido una mentira. Y Laura, mi tía, mi mentora en Guadalajara, era solo un disfraz que mi madre usaba para guiarme hacia este destino. Nien, me incorporo. El fuego de la vergüenza quemándome las venas como tequila puro en una cantina de Jalisco, y grito, pasta, romperé esto. Pero al abalanzarme sobre ella, mis manos atraviesan su forma como niebla en las selvas de Chiapas, y en ese instante entiendo el nuevo horror, no es real, o al menos no como yo. Es una proyección de mí misma, una parte oscura que he negado, y al tratar de destruirla, solo me estoy destruyendo a mí. El bebé patalea con más fuerza, respondiendo a mi caos, y su voz en mi mente ahora suena como la de mi madre: no puedes huir, porque soy tú. Ni en allí me quedo, lector, jadeando en el amanecer que ahora apesta a traición, con el ciclo más enredado que nunca. Si soy mi propia enemiga, ¿qué queda por salvar? Pero en este abismo, un hilo de esperanza brilla como el sol después de una tormenta en las costas de Oaxaca. Quizás, en la destrucción encuentre la clave. Y si el verdadero jugador no es ninguno de nosotros, sino algo más antiguo que acecha en las ruinas, te dejo con esta grieta en mi alma, mientras el viento susurra un nombre que no reconozco, prometiendo un terror peor. Nayí, en el amanecer traicionero de Michoacán, el viento susurra ese nombre desconocido como un secreto mal guardado, enrollándose en mis oídos como el humo de un copal en una ceremonia olvidada. Eloísa, repite, y de pronto un escalofrío me recorre como el agua helada de un ojo de agua en las montañas de Puebla. Eloísa, ese era el nombre de mi abuela, la que mi familia juraba que se perdió en las nieblas del tiempo, tragada por las selvas de Tabasco hace décadas. Pero ahora, con el corazón desbocado como un caballo salvaje en las llanuras de Coahuila, me doy cuenta de que no es un eco casual, es una invitación, un gancho que ala mi alma hacia el abismo. Nania, ríes conmigo de esta locura, ¿verdad, lector? Pensé que era la proyección de mi madre la que me atormentaba, pero al seguir el susurro, mis pies me llevan a una cueva oculta en el paisaje, donde el aire huele a tierra mojada y a mezcal barato, ese aroma que quema la garganta como un recuerdo no invitado. Allí, en la penumbra, encuentro un espejo rajado, cubierto de polvo como un altar abandonado en Oaxaca. Me acerco, y en lugar de mi reflejo, veo a una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas que reconozco en mis propias pesadillas. Soy Eloísa, dice, y su voz es un rugido sordo como el de un jaguar en la selva chiapaneca, tu abuela, pero no como te contaron. Yo soy la que inició todo, y tú eres mi clon, creada en un ritual que burla la muerte. Nania, el mundo se derrumba a mi alrededor, lector, como un muro de adobe en las tormentas de Veracruz. Un clon. Mis manos tiemblan, tocando mi vientre donde el bebé patalea con furia, y de repente entiendo el twist que me destroza. No soy la hija de mi madre, soy una copia de Eloísa forjada en las sombras de un laboratorio oculto en las ruinas de Teotihuacán, donde mi abuela, o lo que sea que ella es, manipuló la sangre de nuestra familia para perpetuar el ciclo. Rafael, el niño, no era un espíritu, era mi hermano gemelo, sacado de mi misma esencia antes de que yo naciera. Y Laura, mi tía en Guadalajara, no era un disfraz de mi madre, era otra versión de mí, una hermana secreta que me guió hacia este destino para que yo completara el lazo. Cada relación que creí real era un engaño, un hilo enredado en mi ADN, y ahora con el bebé en mi interior, sé que soy la clave para un renacimiento eterno que no pedí. Onen, pero ¿y si esto es una salvación retorcida? Me incorporo, el bile subiendo como el ardor de un chile habanero mal digerido, y grito al viento: no seré tu títere. Sin embargo, al intentar romper el espejo, este se reforma, cortándome la piel como espinas de nopal, y en vez de destruir el ciclo, solo lo avivo.
Eloísa ríe, su figura desvaneciéndose como niebla en el DF después de la lluvia, dejando atrás una nota garabateada. El juego apenas comienza, porque el terror real eres tú. Jadeo, lector, con la esperanza desgarrada como un zarapé viejo, pero en esta oscuridad, un destello de fuego me susurra que quizás pueda revertir esto, si sobrevivo a lo que viene. Y mientras el sol asciende, prometiendo un nuevo horror, me pregunto, ¿quién seré mañana? Ni mientras el sol asciende sobre el horizonte del DF, pintando el cielo con ese rojo furioso como el de un mole mal revuelto, me pregunto, ¿quién seré mañana, lector? El dolor de las cortadas en mis manos pulsa como el picor de un aguacero en Yucatán, recordándome que no soy más que un rompecabezas de mentiras cosidas con hilo de maguey. Me tambaleo hacia afuera de la cueva, el aire cargado de polvo y jacarandas caídas, y el bebé en mi vientre se agita como un telacuache en la noche, arrancándome un gemido que eco en las colinas. Pero tú, lector, ¿sigues ahí? Sé que estás riendo o temblando con esta pesadilla, pensando que soy solo una loca con delirios de telenovela. Intenté aferrarme a la idea de que podía romper el ciclo, de que mi grito al viento era un escudo contra Eloísa y sus manipulaciones. Sin embargo, al presionar mi palma contra el abdomen, una oleada de náusea me dobla como un taco doblado mal, y de pronto, visiones invaden mi mente. No son recuerdos míos, sino fragmentos ajenos, como si el bebé me susurrara secretos en un dialecto olvidado de Oaxaca. Veo a mi madre, no como la mujer que me crió en las calles de Monterrey, sino como una sombra hueca, un cascarón creado por Eloísa para perpetuar la línea. Y entonces, el twist que me destroza, el bebé no es un inocente, es mi propia esencia clonada de nuevo, un lazo eterno que me ata a mí misma en un bucle sin fin. Nen Jadeo, lector, con el horror clavado en el pecho como una espina de nopal en la piel. Si el bebé es yo, entonces cada latido es una traición, cada patada un recordatorio de que no hay escape. Pensé que era la víctima, la heredera forzada, pero ahora entiendo que soy el arquitecto de mi propia cárcel, forjada en rituales que se remontan a las pirámides de Chichen Itzá. Mis relaciones, Rafael, Laura, incluso tú en esta confesión, no son casuales, son ecos de mí misma, proyectados para mantenerme en la ilusión. Y si mi madre no era la única mentirosa, y si el lector al que me confío es solo otra faceta de Eloísa, acechando en las sombras de mi subconsciente. Nen, no me rindo. Lector, en medio de este caos, un chispa de rebeldía arde como el tequila que quema el estómago después de una parranda en Jalisco. Aprieto los puños, decidida a buscar respuestas en las ruinas donde todo empezó, pero al dar un paso, el suelo se mueve bajo mis pies, revelando una trampa oculta, un mensaje grabado en la tierra, con mi propia caligrafía. El ciclo se alimenta de tu lucha, dice, y de inmediato, el dolor se intensifica, como si el bebé respondiera absorbiendo mi fuerza. Cada intento de liberación solo lo fortalece, transformándome en algo peor que un clon en el origen de la maldición. Y ahora, mientras el viento aúlla como un grito en el mercado de Tepito, oigo una risa que no es de Eloísa, es la mía, reverberando desde dentro. ¿Quién seré mañana? Tal vez no sea nadie, o tal vez sea todo, pero una cosa es segura. Lector, el juego se complica, y tu presencia aquí podría ser la clave para desatarlo todo. ¿Estás listo para lo que viene? Porque yo apenas comienzo a temerlo. Ni mientras el amanecer tiñe el cielo de DF con ese color terroso como si fuera un atole que se quema en la olla, me detengo en seco, lector. El dolor en mis manos ha cesado, como si el aire mismo de estas colinas lo hubiera absorbido, y por fin, en este momento crudo veo claro. El ciclo que me ataba no era una cadena eterna, sino un espejo agrietado que yo misma podía romper. Aprieto el abdomen, sintiendo al bebé, a mí misma, calmarse como un niño, después de una siesta en el patio de una casa en Veracruz. No soy solo la víctima, soy la sobreviviente. Recuerdo a Rafael, con su sonrisa pícara como un mariachi en plena serenata, y a Laura, cuya lealtad era tan firme como un mezquite en la sequía. Ellos fueron mis anclas en esta tormenta, ecos de mi propia fuerza. Y Eloísa, esa sombra que me manipuló como un brujo en las ruinas de Teotihuacán, finalmente se disuelve en el viento. Al confrontar la verdad, sus mentiras se vuelven polvo, como el que se levanta en el mercado de Oaxaca. No fue un enfrentamiento dramático, lector, fue un suspiro, un momento en que decidí soltar el hilo de maguey que me unía a este bucle. No me tambaleo hacia un claro, el sol calentando mi piel como un abrazo en una familia reunida para las fiestas.
El bebé se mueve con suavidad, no como una amenaza, sino como una promesa. Si es una parte de mí, entonces puedo moldearla, cambiarla. Rompo el ciclo no con gritos, sino con silencio, con la aceptación de que el pasado es como un taco frío, se deja atrás para hacer espacio a lo nuevo. Adiós, Rafael, adiós, Laura, adiós, Eloísa y todos los fantasmas que me perseguían. Ustedes fueron parte de mi historia, pero no de mi final. Ni ahora, lector, mientras me alejo de esta cueva con el viento susurrando secretos en mis oídos como el rumor de un festival en Jalisco, me pregunto, ¿fue todo real, o solo otro sueño tejido en la telaraña de mi mente? Tal vez el ciclo no esté completamente roto, y en algún lugar otra versión de mí vuelva a empezar. ¿Qué vendrá después? No lo sé, y eso es lo que me mantiene viva, no Metor. Pero antes de que te vayas, lector, necesito que actúes ya. Suscríbete ahora mismo para no perderte lo que sigue. Dale like si esta historia te tocó el alma, comenta qué pensarías si fueras yo, y compártela con tus amigos. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden que tu apoyo es lo que hace que estas verdades salgan a la luz. Hazlo por favor.